No se olviden de enviar su ensayo el próximo lunes. Entonces vamos a iniciar hoy el contenido, un poco de cierre de lo que ya estuvimos desarrollando en este semestre en modalidad virtual. Y tienen ustedes una última propuesta de trabajo, que justamente es la que cierra los contenidos, la que busca integrar lo que estuvieron viendo hasta ahora, desde el concepto de diferentes propuestas de paisajes productivos. Como recordarán, no tenemos un único concepto, sino que hay múltiples conceptos de lo que son los, los paisajes productivos y cómo hacer conservación o manejo de gestión en estos paisajes correspondientes de acuerdo también a los cambios que se estén realizando. Entonces de eso vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Para ello vamos a tomar un poco esta conceptualización de la IEF del año 2015, que justamente da una conceptualización que nos va a servir bastante desde el enfoque de paisaje productivo, que nos habla del paisaje como un sistema socioecológico, es decir, con características ecológicas, pero sobre la cual está habitando una población que le da características sociales, que involucran a ese mosaico, a esa combinación de ecosistemas naturales y ecosistemas modificados por nosotros, por los seres humanos, que tienen una determinada topografía, que tienen un determinado uso del suelo, que tienen una vegetación asociada y tienen asentamientos, es decir, sitio de hábitat de los seres humanos que se ven influenciados por las actividades ecológicas, las propiedades ecológicas, las características históricas del sitio, las condiciones económicas, las actividades económicas en el sitio y también las características culturales. Entonces, partiendo un poco de este concepto ya bastante integrador que se proponen a partir de lo que es el año 2010 en adelante, buscando este enfoque de paisajes productivos, tomamos esta conceptualización de paisaje para a partir de él estar hablando de las diferentes propuestas. Entonces, consideramos esta interacción dinámica, es decir, una interacción permanente entre todos los factores naturales, el relieve, la topografía, la hidrología, la fauna, la flora, con los factores humanos, es decir, cuáles son las actividades económicas, cuál es el patrimonio histórico, cuáles son las características sociales de esa comunidad, donde es muy importante que la percepción de la población, cómo la misma población percibe el uso y la utilidad de estos diferentes factores naturales. Eso va a influenciar mucho en esa interacción entre estos dos principales componentes de ese paisaje. Y esta percepción de la población de un paisaje es un producto social e involucra lo que llamamos una proyección cultural de una sociedad. Es decir, el, la imagen que tiene un lugar o un sitio o un paisaje está muy definida por la forma en que la sociedad que vive en él lo percibe. Y eso es un concepto muy asociado al concepto productivo, porque el que un paisaje sea considerado productivo tiene un fuerte componente antrópico, porque es el ser humano el que le da justamente esa producción o esa productividad a las características o a las condiciones ecológicas del paisaje. Tenemos que tener siempre en cuenta un presente, que es lo que nosotros visualizamos en un paisaje, pero analizando el pasado, que es lo que nos ayuda a identificar lo que es el presente, y en vistas a un futuro, que es cómo puede evolucionar este paisaje, teniendo siempre en cuenta que la población interviene en estas tendencias y siempre hay mucha cuestión de cultura, es decir, lo que busca la población para hacer la gestión de ese paisaje. Y vamos a analizar 5 tipos de paisajes productivos de diferentes autores. Esto justamente tiene la referencia de acuerdo a cada uno de los autores de los cuales vamos a estar dialogando. Vamos a conocer el paisaje productivo agrícola. Lo agrícola incluye lo, o sea, en realidad es el concepto un poco de la parte
netamente agrícola de producción vegetal como también la parte agropecuaria, pero es el nombre que le da el autor. El paisaje productivo no agrícola, el paisaje del agua, el paisaje productivo protegido y el paisaje urbano. Y son 5 conceptos de paisajes productivos de los cuales se está hablando mucho hoy en día. Primeramente, cuando hablamos de un paisaje productivo agrícola, que es uno de los primeros conceptos de paisajes productivos que surgieron, propuesto por Gómez Sal, es aquel paisaje en donde hay una uniformación del espacio agrario, es decir, la principal actividad económica o socioeconómica y el principal uso de los recursos naturales o de las condiciones ecológicas está relacionado con la producción de alimentos, ya sea de carácter vegetal, cuando hablamos del concepto de agricultura, o con la producción de alimentos de origen animal cuando hablamos de pecuaria o ganadería. Entonces, ese es el concepto del paisaje productivo agrícola que tiene un fuerte componente social. ¿Por qué? Porque los paisajes productivos considerados agrícolas normalmente involucran a comunidades o a sistemas sociales donde la principal producción económica, ya sea en producción interna o producción externa, cuando hablamos de exportación, se basa en gremios, es decir, en agrupaciones de personas que trabajan en un conjunto, que es algo que va a definir bastante el paisaje productivo agrícola. Además de la producción vinculada a alimentos, se vincula con que las comunidades o los grupos que producen estos alimentos tienden a estar agremiados o tienden a estar formando grupos sociales responsables, ya sea de ese rubro agrícola o ya sea responsable de un sitio en particular. Podemos en ese concepto, si nos ponemos a analizar un paisaje productivo agrícola en Paraguay, que tiene bastante, los podemos relacionar con zonas específicas como las zonas agroexportadoras de soja, trigo, que se encuentran al sur del país, en la zona este, o podemos identificar zonas ganaderas en el Chaco seco, que son paisajes productivos que tienen esos dos componentes característicos conforme a la definición que propone Gómez Sal. Entonces, este es uno de los primeros tipos de paisajes productivos que podemos estar identificando o conociendo cuando uno está haciendo justamente esa identificación de los paisajes desde una conceptualización más antrópica. En América Latina, estos paisajes conocidos como productivos agrícolas iniciaron siendo como producciones agrícolas de carácter a pequeña escala, es decir, pequeños productores. Las producciones ganaderas eran inicialmente granjas, un poco la producción bastante artesanal, y en el periodo que va de 1960 a 1980 es cuando se da ese mayor auge de cultivos de una sola especie, lo que hoy en día llamamos monocultivos, principalmente lo que serían los rubros de carácter anual o incluso dos en un año, como cuando hablamos de soja, trigo, producción maíz, maní, y también la parte de la producción de ganado. Y esto causa toda una nueva configuración territorial en un gran número de países de América Latina. Si ustedes hayan visto todo lo que se refiere a cambios de uso de suelo, incluso también muy relacionado con lo que son los diferentes mapas de cobertura vegetal del país, van a ver cómo se fue dando desde 1970 en Paraguay en adelante este avance de lo que se conoce como la frontera agrícola, es decir, cómo este paisaje productivo agrícola que inicialmente era más que en pequeñas fincas, como, como puntos dispersos en una matriz principalmente boscosa y zonas de pradera, ahora se están volviendo la matriz principal en muchas áreas del país y esos remanentes boscosos o esas áreas boscosas se están convirtiendo en los parches o en los remanentes. Y esta es un poco una realidad que se fue dando en diferentes países de América Latina, no solamente en Paraguay. Le acompaña al paisaje productivo agrícola el concepto del paisaje productivo no agrícola. También es un concepto de Gómez Sal.
Él habla de paisaje productivo no agrícola, todo aquel que genera una ganancia económica que no involucre producción de alimentos. Es decir, que no lleve implícito en ese proceso de producción actividades de agricultura o actividades de ganadería. ¿Qué considera como áreas industriales? O sea, perdón, como paisajes productivos no agrícolas, áreas industriales, industrias que sí pueden procesar estos alimentos se consideran como paisajes productivos no agrícolas. Todo lo que son plantas de tratamiento de residuos, zonas de extracción de áridos, la parte de las areneras o extracción de piedra caliza, son conceptos de paisajes productivos no agrícolas. Las canteras, actividades de minería, plantas de tratamiento de aguas residuales, son paisajes productivos no agrícolas. Y aquí sí quiero hacer una aclaración, porque este no es el mismo concepto que se tiene en el componente económico. Porque cuando nosotros, o cuando ustedes recordarán toda la parte de lo que son los sectores de producción de economía, tenemos el sector primario, que involucra agricultura, ganadería, caza, extracción minera, sector secundario, que incluye todo lo que es la parte de industrialización, y sector terciario, que incluye todo lo que es la parte de servicios. Desde el concepto de paisajes productivos nos sigue la misma dinámica que la conceptualización económica. El paisaje productivo agrícola involucra solamente esas dos áreas del sector primario, que son agricultura y ganadería. Ya cuando hablamos de un sector económicamente conocido como sector primario, como es la extracción minera o la minería, es considerado un paisaje ya productivo no agrícola. Y también las industrias que se encargan de procesar diferentes eh, materias primas para la producción de diferentes rubros de carácter de producción económica. Entonces, solamente para diferenciar eso en los conceptos del productivo agrícola y el productivo no agrícola. También en paisajes productivos no agrícolas se encuentran las instalaciones de generación de energía renovable, centrales solares, centrales de carácter termosolar, centrales eólicas, represas para producción de energía a partir del agua, son considerados paisajes productivos no agrícolas. Entonces, producción de energía con uso de recursos naturales, o lo que se conoce como energía renovable, energía hídrica, energía eólica, energía solar, son considerados áreas de paisajes productivos no agrícolas. También las instalaciones de ocio y las instalaciones deportivas, como los estadios. Acá tenemos en cuenta áreas que son de gran tamaño. Un estadio, natatorio se le llama a los sitios donde se tienen muchas piscinas dedicadas a una actividad de natación, o campos de esparcimiento donde se tienen canchas de diferente tipo de deportes, se consideran, conforme a este autor, paisajes productivos no agrícolas, que van a ser diferentes al concepto del paisaje urbano, que vamos a ver también más adelante. Para tomar en cuenta este concepto de Gómez Sal de paisajes productivos no agrícolas, puede estar inserto en el otro concepto, que es el paisaje urbano. Es decir, puede haber un paisaje dentro de otro, dependiendo de cómo vamos tomando las diferentes conceptualizaciones que nos proponen estos autores. Luego tenemos la propuesta de Rivas, que nos habla de paisajes del agua. Y cuando nos habla de paisajes del agua, nos está hablando de ese paisaje que resulta de la percepción que tiene una población de observar elementos físicos que están vinculados al agua, junto con el enfoque social y cultural del uso del agua. Entonces, el paisaje de agua no es solamente la presencia de un recurso hídrico como un río o un arroyo, sino es el uso que se le da al recurso hídrico. Es por eso que se puede considerar un paisaje del agua o una presa, no una represa para la producción de energía, sino una presa construida para hacer una canalización de agua, para hacer un desvío de un curso hídrico.
Eso es un paisaje productivo de agua, conforme arriba. Un puente, es decir, un área construida para conectar dos sitios separados por un curso hídrico, eso es un paisaje de agua, un paisaje productivo de agua, o un canal que justamente también busca esa interacción entre dos áreas de características o separadas por un curso hídrico, es considerado un paisaje productivo de agua, porque se le da un uso al recurso hídrico para una actividad de la población. Luego tenemos un concepto bastante actual, un concepto que me parece interesante, la conceptualización de Brown del 2012, pero pueden encontrar otros autores que también hablan de este concepto, que son los paisajes productivos protegidos. En varias propuestas o en otras, eh, a ver, ¿cómo le llamaríamos? En otras clasificaciones, un paisaje productivo protegido podría relacionarse con el concepto de áreas protegidas de reserva de recursos manejados, es decir, aquel sitio en el cual se combinan actividades de producción con actividades de conservación. Podría ser análogo la conceptualización. Entonces, para tener en cuenta si es que encuentran similitudes. Eso es lo que busca un paisaje productivo protegido. Normalmente es una figura privada, es decir, estas iniciativas de paisajes productivos protegidos corresponden a entes privados, a organizaciones que quieren llevar adelante justamente la conservación en un sitio cuya principal ganancia económica es la producción. Aquí la producción puede ser diversa, puede ser tanto agrícola como no agrícola o un paisaje de agua. Y normalmente el área productiva en este tipo de paisajes es considerada como la generadora de los recursos socioeconómicos que mejoran la calidad de vida de la población que vive en el sitio. Es decir, si yo hablo de un paisaje productivo protegido, de, un, de una cooperativa que tiene una determinada área de producción, la actividad productiva, por decirlo, de ganadería, es la que genera la ganancia socioeconómica para que se mantenga y para que tenga una buena calidad de vida esa comunidad. Y las áreas de conservación o las áreas protegidas lo que buscan es mantener las condiciones naturales en un porcentaje correspondiente al área en la cual están llevando a cabo esas actividades. Este es un poco el concepto del paisaje productivo protegido, que hoy en día se está promocionando bastante bajo el concepto de llevar adelante diferentes estrategias de mitigación de cambio climático. Dentro del proyecto Green Chaco y otros diferentes proyectos, justamente lo que se persigue es integrar actividades de conservación, sobre todo con mantenimiento o recuperación de cobertura vegetal, para de esa manera colaborar con lo que es efectos del cambio climático. Entonces se busca bajo este concepto que una parte del área dedicada a la producción se pueda destinar a la conservación. O sea, entraría dentro de este concepto del paisaje productivo protegido. Y luego tenemos el concepto del paisaje urbano. Aquí tomé un poco el ejemplo, la conceptualización del Convenio Europeo del Paisaje, porque me parece bastante interesante y habla del paisaje urbano como el área geográfica, cómo lo percibe una determinada población, nuevamente haciendo mucho énfasis a la percepción de la población, que es producto de una evolución histórica. Un paisaje urbano tiene que llevar asociado un importante componente de evolución histórica y donde el principal uso que se le da al territorio en este lugar para considerarse urbano es actividades de residencia, es decir, donde la gente vive, y actividades de realización de actividades económicas, es decir, donde la gente trabaja. Y ya va a influenciar bastante la morfología en cómo se encuentra el paisaje y la distribución del espacio dentro del paisaje. Ahora vamos a hablar justamente de esos componentes para llegar al concepto de lo que es un paisaje urbano.
Este mismo convenio europeo nos habla de que este paisaje urbano es resultado de esa interacción de el plano, lo que sería todo características topográficas o pendientes, el uso que se le da al suelo y la edificación que se encuentra presente en un sitio. Porque estas tres características, es decir, topografía, uso del suelo y edificación, varía pero son interdependientes unas con otras. Es decir, si yo tengo una topografía plana, es más probable que destine un uso de suelo residencial con unas edificaciones que pueden o se pueden ir creciendo en altura porque me da las características de la topografía. Si yo tengo una topografía con un relieve más pronunciado, probablemente destina un uso de suelo de residencias monofamiliares, donde principalmente sean viviendas de un piso y que estén destinados a eh, características de edificación que puedan estar adaptadas a esas características de la pendiente. Entonces influye bastante las características topográficas con el uso del suelo y la edificación que se va a producir en ese sitio, en cada uno de ellos. Y esto va a terminar finalmente configurando lo que se va a conocer como el paisaje urbano, que tiene que ser caracterizado por un área bastante construida, tanto en el plano, lo que vamos a conocer como el suelo, como lo que se ubica por encima del plano. Es decir, tiene que haber construcción de caminos, de rutas, bastante área cementada, bastante área con cobertura, lo que anteriormente sería suelo descubierto en un paisaje de características naturales, y presencia de edificación con materiales, que es lo que va a identificar al paisaje urbano desde el concepto del convenio europeo de los paisajes. Entonces nos preguntamos, ¿el paisaje se va a relacionar con la sociedad y con el uso social, originando lo que se conoce como un sistema urbano? Y en ese sistema urbano, esta forma de la cual estuvimos hablando, que se configura desde el plano, desde el uso del suelo, desde las formas de edificación, que digamos es la parte estructural, la parte más esquelética del paisaje, se va a integrar con un segundo gran componente que es la función que cumple el paisaje, en donde vemos todo lo que es la organización de la comunidad, es decir, a qué se dedica la comunidad. Tienen actividades de residencia, pueden ser industrias, pueden ser actividades del sector de servicios, acá entra educación, salud, acceso a recursos básicos, más otros servicios de carácter económico, y a un nivel de influencia que tiene esta ciudad dentro de una región. Entonces, esto va a constituir toda una estructura urbana que se va a integrar a ese paisaje urbano que es el esqueleto para dar lugar a lo que nosotros conocemos hoy como el sistema urbano. Entonces, ¿por qué les presento justamente estos dos componentes? Porque cuando trabajamos desde la visión paisaje, lo que más incidimos o en lo que más trabajamos es directamente en lo que es uso de suelo, lo que es pendiente y lo que son tipos de edificación. Entonces, si solamente vamos a estar gestionando el paisaje en un entorno urbano, probablemente estemos proponiendo estrategias de construcción sostenible, uso de alternativas arquitectónicas verdes, todo lo que son techos verdes, todo lo que son construcciones que son más armónicas con el entorno, reutilización de los materiales. Hablaríamos de un correcto ordenamiento territorial, o sea, lo que se refiere al uso del suelo, el uso más adecuado del plano o de cómo optimizar las áreas de acuerdo a sus características dependientes, y eso sería la gestión del paisaje. Cuando nosotros le vamos a adicionar, además de la gestión del paisaje, integrar todo eso con las actividades del ser humano, proponer un sistema de ordenamiento de las actividades desde las diferentes áreas del paisaje para que las actividades sean congruentes con los espacios que yo tengo, es decir, aquella área que es probablemente más fértil, yo dedique a tener un área de conservación, un área donde
tenga características un poco más áridas, pueda hacer una edificación. Ahí ya estaría trabajando desde el enfoque del sistema urbano. Entonces, cuando uno trabaja con el concepto urbano, siempre es importante hacer esa diferenciación para entender hasta dónde llegaría el alcance de un proyecto o de una estrategia de intervención. Lo que más se trabaja normalmente es solamente paisaje. Trabajar con la integración de la estructura urbana es algo que va a requerir mayor tiempo y también para que se puedan ver los resultados voy a requerir mayor nivel de intervención de las diferentes estrategias que voy a llevar a cabo y es muy importante la participación ciudadana para que se apropien de las ideas que uno quiere llevar a cabo. Entonces, para diferenciar, trabajar en paisaje o trabajar con paisaje más estructura urbana, pero que también es una propuesta que se puede dar en entornos de paisajes con características urbanas. Bueno, y esos eran los diferentes paisajes productivos de los cuales le quería hablar hoy. Nos centramos en estos 5 porque son, vuelvo a repetir, los más actualizados, los más recurrentes o los más conceptualizados cuando leemos diferentes proyectos o diferentes propuestas de investigación desde la visión de los paisajes. Entonces, como última actividad para tipo, ir cerrando todo lo que estuvimos hablando a lo largo de estos encuentros de los días lunes, es pedirles que traten de identificar algún determinado artículo o algún determinado paper o puede ser un informe, algo que les llame la atención e identifiquen qué tipo de paisaje presenta ese trabajo. Está dentro de uno de estos, es un concepto diferente. Normalmente cuando uno lee un proyecto o lee una investigación desde la visión de los paisajes, los autores tienden a hacer la definición del paisaje en el cual hicieron el trabajo. O sea, se crean las conceptualizaciones para el trabajo correspondiente. Pero podemos ir viendo si entra dentro de algunas de estos 5 grandes áreas de paisajes que estuvimos viendo el día de hoy, que tratan un poco de unir diferentes propuestas que ustedes van a encontrar en lo que sería la literatura disponible desde el enfoque de paisaje, ya sean proyectos como sea en investigación. Entonces esta es la dinámica propuesta para ir haciendo el cierre de lo que estuvimos desarrollando, viendo hasta el día de hoy. Y ahora entonces escucharle a ustedes si tienen algún comentario, alguna consulta. Me pueden escribir también igual. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto al paper que mencionaste. Eh, ¿Va a ser de carácter individual y cuál va a ser la fecha de entrega? No, siempre trabajan en grupo. Ok, Entonces ustedes eligen un material que les llame la atención para tratar de identificar cuál es el paisaje del cual se está trabajando o del cual se está presentando los resultados de un trabajo en eso que están leyendo. A ver, voy a leer el gracias. chat. Marcos, ¿por qué entraste tarde? ¿Quién le va a hacer el mini resumen a Marcos? Y va a ser más divertido en clase presencial. Ahora no le puedo mandar a nadie a hacer un resumen así. Díganle al compañero de que por el Leandro. Se va. Profe, tengo una consulta, profe. Sí, sí.
Hola Claudia, sí, decime. Hola, profe. A través de imágenes satelitales, profe, entonces sería difícil identificar a las áreas productivas, ya que solamente se podrían detectar las áreas de ganadería o de agricultura. Y normalmente lo que se hace es una primera identificación general desde lo que son imágenes satelitales y después sí o sí exige ir a visitar a campo. Porque podrías identificar áreas construidas, o sea, lo que sería arquitectura o paisaje más urbano, podrías identificar con la parte de imágenes satelitales. La parte agrícola y no agrícola también podrías ver la diferencia. Ahora, en el no agrícola, para tener el detalle de a qué se refiere la parte justamente no agrícola, sí es importante poder eh, ir a campo para verificar qué sería la actividad de producción no agrícola. Sí, profe, justo me refería a la parte no agrícola, que sería difícil de identificar solo por imágenes, ¿verdad? Entiendo, profe. Las imágenes satelitales siempre van a ser un recurso muy importante cuando trabajamos a imagen de, o sea, a escala de paisaje, pero siempre es importante hacer finalmente esa corroboración a campo, ya sea de las unidades ambientales homogéneas, ya sea del tipo del paisaje, ya sea de las condiciones de la calidad del paisaje, o incluso el estado mismo de fragmentación, porque hay veces que podemos tener un dato que nos va a arrojar un programa, pero cuando nos vamos a campo nos damos cuenta que, cierto, teníamos muchos remanentes, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, pero en realidad la calidad que tienen esos remanentes no son tan buenas, o sea, no son tan posibles de conectar unos con otros. Entonces, eso solamente cuando uno va a campo puede tener la información última para poder hacer la gestión correcta del paisaje. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces llegamos a la finalización de nuestra última clase, modalidad videoconferencia de este semestre. Entonces, nada más que agradecerles a todos los que acompañaron, hicieron el aguante en esta modalidad virtual, que yo sé que todos están estresados ya con todo esto. Y nada, nos vamos a volver a encontrar en algún momento, porque sea para, eh, ¿cómo es? Aunque sea para la tesis, ¿verdad? Pero lo que van a defender igual, le vamos a decir felicidades, tienen que pasar a decir, no, nos vamos, profe, cuando eh, estén terminando o estén retirando su título del rectorado. Avisos parroquiales de cierre. Próximo lunes no tenemos videoconferencia. Va a estar disponible un video interactivo en la plataforma y tienen ustedes disponible para subir el examen correspondiente al ensayo de la segunda evaluación parcial. Guía de segunda evaluación parcial ya está disponible en la plataforma. Por favor, denle una leída, aunque sea rápida, pero por favor lean los indicadores y la guía para elaborar el ensayo, que ya está disponible, entonces eso les puede ir ayudando a pulir el documento que yo sé que ustedes ya estuvieron iniciando probablemente a lo largo de esta semana, esa última semana. Entonces, ya nos estaremos comunicando y de esa manera vamos a quedar con Emilio, bueno, está Emilio, pero con Emilio siempre quedamos en comunicación, así como todo lo que son avisos de la plataforma para la fecha de nuestra evaluación final. Aún no sé cuándo es la evaluación final correspondiente, pero tan pronto me pasen y me indiquen la fecha, entonces eh, voy a estar avisándole también eso. Y bueno, agradecerles entonces por toda la paciencia y les dejo esto disponible y cualquier consulta, ya saben. Si prenden su cámara, vamos a quitar una foto. Profe, Te escucho, Silvi. una consultita, acabo de ver los criterios y formato tesis sería el ensayo. En O sea, realidad, cuando hablamos de ensayo, estamos hablando más que nada de
Sí, o sea, de formato tesis, lo que seguiría más que nada es que sea la letra tamaño Times y 12 y interlineada 1,5. Esas características más que nada las que sí seguiríamos en lo que es un formato tesis. Pero Sí, aparte de eso, el ensayo no lleva subtítulos ni nada. sí, justamente esa parte así de margen, esos detallitos, porque como dicen mínimo 2 páginas, ahí varía mucho cuando se aplica esas cosas. Sí, sí, es así mismo como hacen su redacción de tesis. Dale. Gracias, profe. Y bien, ahí le veo a Marcos. Como es, hoy prendemos nuestra cámara aunque sea un ratito para quitar una foto. Para mí va a peinar, profe. ¿A qué? Nadie no se produjo hoy para salir en la foto para ese Marcos. No, nadie. Qué bárbaro, Marcos. Desastre. Y bueno. Ahí está Silvia. Yo sí estoy desastre. Ahí activé el Temprano. micrófono. A esta altura del semestre nadie lo está bien. No, Yo creo que literal, ni cuando así mismo. ni cuando iniciamos el semestre no estábamos bien. Hola, Desastre. Andrea. Hola, profe. ¿Qué tal? A 25 de noviembre es nuestro examen. Voy a anotar ya. Un miércoles es nuestro examen. ¿No saben qué hora? A las 5. 5 por ahí. Ok. ¿Quién va a defender su tesis? Así, como es preguntas indiscretas. Esperen, voy a dejar de grabar. Ahí.